Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. En esta ocasión volvemos al territorio de la crítica de cine y lo hacemos para ocuparnos de una película recién estrenada, Bo tiene miedo o Bo is Afraid, que es como se llama en inglés. Una película de Ari Aster estrenada este año en 2023 y de cuyo preestreno, pase de prensa en Madrid, España, tengo la suerte de poder venir ahora para hablaros de esta película, ¿no? Bueno, es una película muy complicada, que no es para todos los públicos, ¿no? Por lo tanto, tengo que decir que la intención es más hacer un análisis que una mera crítica habitual de la película, ¿no? Por lo que he podido ver en algunas críticas que ya han salido, y por lo que he podido también ver dentro de la propia sala, lleno de críticos de cine, y con alguno notable muy cercano y con reacciones viscerales, ¿no? Gente que se va de la película antes de que acabe, bastante antes de que la película acabe, pues entiendo que efectivamente es una película para una minoría, ¿no? Lo cual me reafirma en la que ha sido mi lectura de la película, que creo que sirve no solo para hacer una buena comprensión de quien quiera ver esta película o que ya la haya visto, sino que también nos ayuda a entender nuestro tiempo y a entender en general de qué manera abordar el arte. Y todo esto es un poco lo que quisiera tocar en este comentario, ¿no? En primer lugar, me gustaría recordar unas palabras de Dante, ¿no? Que dicen en la Divina Comedia, atended a la doctrina que está oculta, ¿no? Es decir, esta es una película que tiene un contenido esotérico importante. Y es de ese tipo de películas donde el contenido esotérico, lo que Ángel Fareta llama la segunda historia, podríamos decir, se solapa en buena medida con la primera historia, ¿no? Con la historia sencilla, por decirlo de alguna forma, donde el mensaje y los rudimentos simbólicos para transmitir ese mensaje se enganchan completamente al argumento de la película, ¿no? El argumento de esta película es muy sencillo. Cuenta la historia de Bo, que es un nombre que ya había utilizado su director para un corto. Bo básicamente es un hombre de mediana edad o ya traspasada incluso esta mediana edad, que parece que no lleva una vida precisamente exitosa, ¿no? Podríamos decir que es un hombre en muchos sentidos fracasado, un hombre abortado en buena medida. Y por lo que conocemos, en la película, empieza la película con el momento de su nacimiento, continúa con una terapia que él está teniendo con su psicoanalista y sigue como él vuelve a su casa y una vez en casa tiene que afrontar una serie de problemas después de pasar una mala noche. Y a partir de aquí, que digamos es un relato en principio realista, salvo si atendemos a lo que rodea a Bo, que en definitiva es una sociedad enferma, y en ese sentido uno podría decir, bueno, esta sociedad enferma no es nuestra sociedad también enferma, efectivamente es una sociedad que no es igual que la que nosotros vemos al salir a la forma, es esa misma sociedad narrada desde un punto de vista expresionista, vemos todo aquello que está en nuestra sociedad contenido o falseado ahí completamente a la vista, esa es la única diferencia, ¿no? Y esa tónica, esa versión expresionista es la que va a estar presente en toda la película, ¿no? En Bo tiene miedo. Entonces vuelve a su casa y después de pasar una mala noche, cuando va a irse a ver a su madre, el día del aniversario de su padre, que técnicamente está muerto, sufre un robo por culpa de un incidente extraño con un vecino, pierde las llaves de su casa y pierde los billetes de avión. Entonces, en ese momento, él llama a su madre para contarle la situación y la madre no encaja nada bien que no pueda ir a verla. Y a partir de aquí, la película se deforma completamente y se convierte en una película de fantasía. Obviamente, vivimos en una sociedad donde la imaginación está totalmente pulverizada, ¿no? Si lo que nos cuenta esta película, que en definitiva es la historia de un hombre de mediana edad, fracasado y presa de numerosas patologías por culpa de la relación abusiva que ha tenido su madre con él, si esta historia se nos cuenta desde un punto de vista lacrimógeno, casi de documental, hiperrealista, con la cámara pegada a la cara del hombre, ¿no? Y recreándose en sus miserias cotidianas. Seguramente esta película tendría nominaciones al Oscar a Mejor Actor, nominaciones a la Mejor Película, el aplauso del público, el aplauso de las minorías, de discapacitados, de personas con problemas mentales, aplaudiendo, diciendo qué bien esta película nos representa y tal. En cambio, como Ari Aster opta por la fantasía, opta por la imaginación, opta por el gran arte, obviamente la reacción de los críticos, como decía antes, es negativa.
y eso es por la incomprensión. La reacción del público también probablemente sea negativa, ¿no? Yo venía hacia casa dándome un paseo con la misma sensación con la que vine meses atrás después de ver El Hombre del Norte. El Hombre del Norte, que también pude ir al pase de prensa, vine aquí y le hice un comentario también para el canal, ¿no?, de esta película. El Hombre del Norte es una película de Robert Eggers, Bo tiene miedo es una película de Ari Aster. Ambos directores se han querido relacionar con ese terror elevado, que es una categoría del todo despreciable, ¿no? Porque me gusta decir que si uno quiere tener un contacto con lo sagrado, siguiendo a Rudolf Otto y su libro de 1917, Lo Santo, tiene mucho más sentido que se aproxime al terror, a un cuento de terror, a una novela de terror, a una novela gótica, a una película de terror que vaya a misa, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo terror es elevado porque es vertical. El terror siempre nos pone en contacto con lo que verdaderamente es sagrado, con lo luminoso. Siempre nos lleva a la epifanía. Y la forma más manifiesta es, por un lado, el amor y, por otro, el terror. Y, de hecho, quizás el terror sea incluso más manifiesta aún que el amor, ¿no? Son las dos grandes formas con las que el arte se aproxima a lo sagrado. Y en los últimos años ha habido dos directores que han manejado este registro con una verdadera maestría, que son Robert Eggers y Ari Aster. Dos directores que han trabajado con A24 y que hicieron dos primeras películas muy hermanadas. La primera película de Ari Aster, Hereditary, una película sobre sectas satánicas en Estados Unidos a través de nuevo, el trauma de una familia, especialmente con la relación materna de la abuela, de la madre y de los hijos. Hizo una película de terror excepcional. Al poco, La Bruja, de Robert Eggers, es una película que nos habla un poco de lo mismo, solo que remontándose en el tiempo y hablando pues de los demonios, en este caso literales de la sociedad puritana, a través de las brujas, etc., ¿no? Una historia fascinante en ambos casos por el punto de vista. Ambas tienen un giro final muy similar que cambia el punto de vista y nos demuestra de qué está hablando realmente en cada caso la película. Después de estas dos películas que fueron muy revolucionarias, la misma productora, ya digo, A24, dos directores jóvenes, un estilo muy definido, vinieron otras dos películas. En el caso de Ari Aster, Midsommar, y en el caso de Robert Eggers, El Faro. De nuevo, dos películas de terror. Midsommar podríamos decir que es un remake de una de las grandes películas de terror, que es The Wicked Man, El Hombre de Mimbre, una peli de los 70. La peli de Ari Aster tenía una ventaja sobre esta película. Primero se iniciaba con un trauma, el trauma de la protagonista con su familia y de nuevo, sobre todo con su madre, y después un viaje en el que ella y un grupo de amigos viajan a una sociedad que, si no recuerdo mal, está situada en Suecia, de neopaganos, por decirlo de alguna forma. Y aquí pues se parece mucho a la película de Wicked Man, con la diferencia, y yo creo que esto es una ventaja de la segunda sobre la primera, si bien la primera tiene otras ventajas sobre la segunda, que es mucho menos dialéctica. En The Wicked Man es verdad que hay mucho parlamento en el que se habla de las costumbres de esa sociedad. En el caso de The Wicked Man creo que era en Irlanda, y en el caso de la segunda eso se suprime y lo que vemos es mucho más la representación, ¿no? Y en ese sentido la película gana y se nota que hay una mayor autoconciencia. Y El Faro es una película que también manejaba un lenguaje simbólico muy potente para poner casi a dos personajes como de Samuel Beckett encerrados en un faro, enfrentados a los elementos que además cobraban representaciones simbólicas, fue el propio faro, ¿no? Y ahí los lectores de Foucault pues sabemos qué significa, y las sirenas, etc. Bien, pasa el tiempo, dos siguientes películas de estos directores. La primera, El Hombre del Norte, película que fue un fracaso de crítica, fue un fracaso sobre todo de público en Estados Unidos y que está reseñada en el canal, así que no voy a ahondar mucho más en esta película. Solo diré que a mí me pareció la mejor película del año. Y ahora, Bo tiene miedo, mismas sensaciones, es decir, bueno, acabo de ver una película extraordinaria. Y de nuevo, esa sensación de que es una película que va a fracasar en público, que va a ser criticada duramente por la crítica, que se va a presentar como un fallo, ¿no? Para hablar de Bo tiene miedo, podríamos hablar de películas recientes, ¿no? Directores como Darren Aronofsky, directores madre, ¿no? Yo diría, sobre todo, directores como Charlie Kaufman, Cinécdote Nueva York y otras películas de él, ¿no? Sin embargo, yo creo que como ya ocurría con las anteriores películas de este director, y como ocurre también un poco con Robert Eggers, pero más con Ari Aster, hay que hablar especialmente de Roman Polanski. Polanski está muy presente, recordemos que Polanski hizo una trilogía extraordinaria sobre la claustrofobia, mezclada con la agorafobia,
y en esta trilogía pues están desde La semilla del diablo, El quimérico inquilino y demás, y es el tipo de terror que maneja Ari Aster. Bo tiene miedo no es una película de terror, es una película más cercana a la comedia, como El quimérico inquilino en ese sentido, o como las películas de Charlie Kaufman también, en ese sentido, pero es de nuevo una película excepcional, porque nos está hablando de lo mismo que nos habla en buena medida Psicosis, y con características comunes. Por ejemplo, el uso de una casa, la casa de la madre, aquí también va a tener una simbología tremenda, es a donde debe regresar Bo, y cuando regresa se tiene que enfrentar al fantasma de su madre y al fantasma que la madre esconde, ¿no? En el caso de esta película es en el altillo, en el caso de Psicosis es, como descubrimos sobre todo al final de la película, también arriba, pero sobre todo abajo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene abajo la madre? ¿No? El cadáver. Aquí el cadáver está situado arriba, pero la relación es similar. Entonces, bueno, como comentario bibliográfico, me ayudó mucho para la escritura de este libro estudiar a Ari Aster y a Robert Eggers. La tercera parte del libro se habla de cine, de la traición de los europeos. Hablo bastante de cine y especialmente le dedico un espacio amplio a Robert Eggers, a Ari Aster y a su cine. Obviamente esta película no la había visto, pero las anteriores sí, ¿no? Y sobre todo lo que hay escrito en el libro es a partir del visionado del Hombre del Norte. Me hubiera ahora que seguramente escriba sobre esta película añadir lo que escriba, pero bueno, ahí está, ¿no? Escrito. Y en este libro yo defiendo que estamos en un tiempo estéticamente neobarroco. Y esto me lo ha reforzado ver esta película, ¿no? Me ha reforzado varias de las observaciones que yo hago en el libro, ver esta película, porque veo que efectivamente no me equivocaba, que he sabido leer correctamente en qué línea va el cine de estos directores, ¿no? Podríamos hacer una lista más amplia añadiendo otros a estos directores, pero bueno, es verdad que por esa comunión en torno al terror, ambos pueden ser leídos conjuntamente. Entonces, en esta película, digamos que hay varias fases en la película, es decir, estructuralmente se puede entender muy bien la película si se va dividiendo por partes, ¿no? Para hacer un análisis profundo. La primera parte es la parte hasta que emprende el viaje, ¿no? Ese viaje truncado a casa de su madre que finalmente tendrá que realizarse y que acabará de manera abrupta, trágica, después de varias experiencias cada vez peores en la relación que tiene Bo con el entorno, que es un entorno que está mancillado por la propia psique convulsa de Bo, ¿no? Bo se quiere meter en la bañera después de haberle dado la noticia del robo a su madre para relajarse, y su relación con el agua, y esto es un aspecto simbólico muy poderoso, en su relación con el agua es constante, ¿no? Desde que está en el propio vientre de su madre, ya es un ambiente líquido, el final de la película es un ambiente totalmente relacionado con el agua, y hay algunas escenas de las más importantes de la película, sobre todo un sueño recurrente en él, en el que él ve como un hermano gemelo se revela ante su madre. También está el trasfondo de la bañera, ¿no? El hermano rebelde no quiere entrar en la bañera, mientras que él sí entra en la bañera. Entonces, el agua es esencial en la película, y es este baño el que desencadena todo el desarrollo traumático, ¿no? Y la necesidad de beber agua, que él también tiene porque ha recibido una medicación y tiene que tomarla con agua, ¿no? Y es de nuevo el conflicto con el agua el que le lleva a que se desencadenen todos estos problemas. Entonces, la primera parte finaliza cuando el viaje que cada vez se ve interrumpido por distintos problemas con el entorno, un entorno aquí sí que alcanzaría ciertas pequeñas cuotas de terror, se va volviendo agresivo, ¿no? Para con el protagonista. Entonces, la segunda parte de la película es la estancia que pasa el protagonista, que recordemos quiere reemprender el viaje a la casa de su madre, porque encima se le ha anunciado que su madre está muerta, poco tiempo después de ver que no podía realizar el viaje a casa de su madre, recibe la noticia de que su madre está muerta. Esto es lo que inicia la necesidad de que él se dé un baño. Y entonces en la segunda parte él está en una casa convaleciente después de haber sido herido, y las heridas que recibe son totalmente simbólicas, son las mismas llagas de Cristo, recibe punzadas en la mano y en el costado, que son, por supuesto, eso hace referencia a otros mitos anteriores, pero bueno, aquí vamos viendo el potencial simbólico que va metiendo Ari Aster. Podríamos decir que desde esta película, desde Bo, puede estudiar todo el imaginario, y no exagero, de Occidente. Especialmente el griego, pero también podemos hablar del judío cristiano, ¿no? con esta referencia que acabo de hacer, crística o cristiana. Entonces, tenemos la vuelta a casa, Ulises, tenemos la relación con los padres, Edipo, tenemos el personaje protagonista
que es hijo de un padre que ha desaparecido. Supuestamente su padre murió al tenerle y desapareció, y no se sabe si su padre se murió, si realmente está vivo, pero en cualquier caso el padre ha desaparecido y quien le ha tenido que criar es la madre, casi en un estado de virginidad, ¿no? Algo que está reafirmado por una pequeña estatua que él le compra a su madre, que es una estatua de una virgen, ¿no? Entonces, ya digo que Ari Aster quiere meter todo lo imaginario de Occidente en una película, y realmente para una asignatura de mitocrítica, para una asignatura de examen de mitos, esta película, analizada profundamente con papel y boli, da para cortar mucha tela. Entonces, la segunda parte de la película, como Odiseo, en su intento de Nostos, de vuelta a casa, Bo se ve retenido y convaleciente la herida del héroe en una isla, no una casa, que es como las islas en las que por las distintas deidades se ve retenido Odiseo en la Odisea, ¿no? Y está Calipso y tantas otras que le van reteniendo, ¿no? en sus islas y le van interrumpiendo en el viaje. Pero al mismo tiempo en ese viaje se va descubriendo cómo es Bo y él mismo se va descubriendo a sí mismo y a los espectadores, ¿no? Entonces en esta segunda parte de la película vemos también las gotas de realidad que va esparciendo Ari Aster, ¿no? Antes hablaba de ese mundo enfermizo, hiperrealista, porque no realista, está teñido de expresionismo, que rodea a Bo en la primera parte de la película. En la segunda parte de la película tenemos un hijo muerto de esa familia que le acoge en una casa en una guerra que ocurrió en Venezuela, creo que era, o en Colombia, no recuerdo, pero en cualquier caso una guerra estadounidense, otra guerra más, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y tenemos una familia, siendo el padre médico y la madre empresario, una familia que consume ansiolíticos, que consume pastillas continuamente, ¿no? Esas pastillas pertenecen a una multinacional que también está metida en la construcción, en la fabricación de alimentos. Son pequeños detalles que están esparcidos en la película, que es el logo de esta empresa, una M y una W, que más tarde descubriremos que esta M y esta W se corresponden a la madre de Bo. La madre de Bo es la dueña de esta empresa, es una mujer muy rica, y esta empresa es una empresa muy poderosa que domina todo, ¿no? Aquí podríamos pensar en las novelas de D. Foster Wallace, donde hay grandes empresas dominando el mundo, ¿no? Que es el mundo en el que vivimos. Foster Wallace no se inventó nada, lo que él veía en los 90 está muy presente en nuestro tiempo, ¿no? O sea, y sobre todo ha ido más con el paso de los años. Google, Facebook, otros gigantes son más poderosos estados, ¿no? Y eso es lo que nos está mostrando Ari Aster, ¿no? Cómo las grandes empresas son ahora las que controlan el país y no el propio gobierno, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos y en un país como Estados Unidos tan dividido en su interior, vemos cómo las empresas son las que, y los nuevos ricos son los verdaderos reyes de ese país en decadencia que es Estados Unidos, pero aún así increíblemente peligroso. Y en cuanto a los delirios mentales, ya no solo del propio Bo, que evidentemente es un trastornado, sino de todos esos personajes con los que se va encontrando y el consumo de pastillas, aquí podríamos hablar de Mark Fisher, ¿no? También como estudioso, Los fantasmas de mi vida, estudioso de las enfermedades que nos van aquejando, ¿no? En ese sentido, de nuevo, me remito al libro y me siento orgulloso de haber visto todas estas cuestiones con antelación, ¿no? Como cuento en La tradición de los europeos, en la parte de la insoportable levedad del ser. Pero bueno, siguiendo con la película. Después de superar el escollo de ese encierro, donde tiene que vérselas con los lotófagos, con las sirenas, es decir, todos los elementos que están en la Odisea aquí son recreados, ¿no? El consumo de estupefacientes hacen que también buena parte de esos delirios estén justificados como delirios que aparecen en la cabeza de Bo y no cosas que están en la realidad. Es perseguido también por una figura que le quiere cazar. Finalmente Bo tiene que huir de la casa después de unos cuantos incidentes y se ve atrapado en un bosque. De nuevo, más simbología, ¿no? Obviamente nuestra mente ya va a los cuentos de hadas, va a las historias de elfos y otras criaturas del bosque, ¿no? Duendes. Y allí descubre a una especie de pequeño civilización itinerante de nómadas que viven haciendo una representación. Tienen un ritual, y aquí también nuestra mente podría hablar de Midsommar y otras películas, ¿no? Por esa civilización y la simbología que le da, que es sobre todo una simbología shakespeariana. Y aquí es donde entra el asunto neobarroco, que yo decía, ¿no? Vivimos en un tiempo neobarroco, así lo defiendo en La tradición de los europeos, poniendo ejemplos, Philip K. Dick, etcétera, el show de Truman, Matrix, etcétera, etcétera. Bien, Bo tiene miedo también sería un ejemplo de ese tiempo neobarroco y de ese arte neobarroco. ¿Por qué?
porque Bo asiste a una representación, como asisten, por ejemplo, en Hamlet, también los personajes a una representación. En ese caso la monta el propio Hamlet para demostrar que él está al tanto de la relación de su tío con su madre después de haber matado a su padre. En el caso de esta película, es parte del autoconocimiento al que tiene que llegar Bo, de entender el viaje que está haciendo, y además ahí aprovecha Ari Aster para darnos una información enorme sobre la compleja psique de Bo y sobre la compleja genealogía de Bo. Yo me acordaba mucho viendo esta película de Jodorowsky, el escritor, cineasta, pensador, que entre otras cosas ha estudiado la psicomagia y la genealogía, ¿no? Dice Jodorowsky que en la genealogía está el destino, ¿no? Esto es algo que se hace muy claro estudiando los mitos griegos. Efectivamente, los mitos griegos es muy importante la genealogía. Ocurre igual en los mitos semitas, ¿no? En el Antiguo Testamento se pasan todo el Antiguo Testamento cada vez que presentan a un personaje contando quiénes son sus antepasados. Algo que, por ejemplo, después Tolkien cogería para El Señor de los Anillos. Cada vez que conoce a un Aragorn, hijo de Arathorn, no sé qué, bueno, te lo van enumerando, ¿no? Es decir, la genealogía es importante. Y en los mitos griegos ocurre igual. Casi todos los personajes fundamentales de las tragedias griegas se relacionan con sus padres de manera conflictiva. Edipo, Antígona y tantísimos otros, ¿no? Que podríamos enumerar. Y al mismo tiempo ese trauma fundamental que está en la psique de todos ellos, un trauma que normalmente Freud situaba, por ejemplo, en la niñez, porque esta película tiene mucho de psicoanalítico. No olvidemos que la segunda escena de la película, después del parto, es una sesión de terapia con el psicoanalista, y eso casi se extiende durante toda la película. No olvidemos, decía, que ese momento fundamental traumático de vacío, al final el trauma es el vacío, ¿no? Solaris, por ejemplo, cada uno miramos el vacío de una manera, se produce en la niñez. Entonces, de alguna forma, el mito lo que es, en muchos sentidos, es la representación del trauma que está en la niñez, del que el individuo adulto ya no es consciente porque lo ha olvidado, que sin embargo toda su vida está cargada por este acontecimiento y que finalmente en su vida adulta tiene que purgarlo mediante el sacrificio que es el potlatch, el acabar con el desnivel, el acabar con el exceso, reducirlo y volver a traer la situación, que normal, la situación regular, regularizar ese instante, que es una regularización tanto individual como colectiva, ¿no? Y eso también está aquí, ¿no? Esa representación que realizan estos tipos en la tercera parte de la película en el bosque es un intento por la comunidad se estabilice de nuevo. Y eso, cuando lo está viendo Bo como recién llegado, que sería otro arquetipo, el del recién llegado que llega al pueblo, es otro de los grandes mitemas de la historia de la narración, pues llega allí y se lo encuentra y se ve reflejado, ¿no? Y esto es interesante porque también va a espejear con la tercera parte de la película y con el propio concepto de la película. Podríamos decir que el concepto de la película es una concepción del arte como teatro de la memoria. Y es una concepción del arte a la que yo me suscribo. De nuevo tengo que remitirme a la tercera parte de la tradición de los europeos, donde lo explico de manera extensa. Pero básicamente el arte entendido como un teatro expresionista de los traumas que están en la psique individual y colectiva. Una exorcización de esos traumas para intentar volver a poner orden. Y al mismo tiempo es una forma de organizar la memoria. La representación permite identificarse con objetos, con personajes y con situaciones, cuestiones que de otra forma son muy difíciles de expresarla, ¿no? Y utilizando los símbolos, que en definitiva sí tradicionalmente nos hablan de un mundo metafísico, pero que también lo que hacen es permitir que eso que tenemos en la cabeza pueda tener un lugar físico en el que habitar y que nosotros podamos entenderlo mejor viendo cómo esas cosas que nos componen al exteriorizarse son más fáciles de entender para nosotros, ¿no? Y nos llevan también a una catarsis, que en definitiva es esa comprensión, ese reconocimiento que diría Aristóteles. Entonces todo eso está en esta película. Y digo, ese teatrillo que montan es un teatro de la memoria al que vos se ve sometido y espejea con la última escena de la película. Creo que es una última escena de la película, y no es por dar un salto, que llega al final de la última parte de la película, que es la cuarta parte, para muchos la más arriesgada, y aquí se nota que seguramente el director, como he podido leer, quería hacer una película más larga. Creo que él, Ari Aster, quería hacer una película de 4 horas y ha tenido que hacer una película de 3 horas, que aún así es una película muy larga, pero se nota que ha habido recortes. Y yo creo que la parte más recortada es esta parte final.
porque ahí Bo llega por fin a la casa de su madre después de que se destruya esa comunidad armónica que vive en el bosque y él haya asistido a la representación que citaba, shakespeariano. En esta última parte llega a la casa de su madre, llega tarde al entierro y tiene un reencuentro con una niña a la que conoció en un yate en el que fue de viaje con su madre. Y esta relación con la niña es muy traumática para él en lo sexual, ¿no? De nuevo, como ocurre en tantas otras obras, en Bo tiene miedo, la relación del protagonista, de los personajes protagonistas, ¿no? Pero en este caso del protagonista, que es toda la película, que es Bo, con los sagrados a través del sexo, de la sexualidad, ¿no? Es algo que hemos visto en muchas otras obras y que también estudio en la tradición de los europeos. Entonces, esta relación sobre todo viene marcada por una historia ficticia que le ha contado su madre desde que es un niño, que es que su padre murió en el momento del orgasmo, cuando la inseminó. Y le dijo que esa es una tradición que tenía su padre, proveniente de su abuelo y a la su vez del padre de su abuelo. Por tanto, es decir, que todos los hombres en su familia, cuando tienen el orgasmo, mueren. Y que entonces él debía guardarse de eso. Obviamente él ha vivido en un cascarón sobreprotegido, un cascarón de seguridad que tiene mucho que ver con el mundo en el que nosotros vivimos hoy, de cámaras de vigilancia, etcétera, protagonizado por esa empresa que es de su madre, es decir, su madre ha controlado su vida a través del poderoso entramado de su empresa que ha controlado cada rasgo de su vida, ¿no? Aquí Ari Aster, de nuevo, de manera neobarroca, nos está poniendo en un espejo hasta qué nivel a día de hoy estamos controlados, ¿no? En cada aspecto de nuestra vida, desde nuestra actitud exterior, donde estamos siendo filmados constantemente, hasta en los detalles más íntimos de nuestra vida. Entonces, la madre le ha contado esta mitología que a él le ha generado un rechazo muy puritano, por cierto, al sexo. Muy ligado a la cultura puritana, ¿no? Quería decir. Porque Ari Aster, recordemos que es un estudioso de la familia norteamericana y los traumas aparejados, ¿no? Y cómo eso al final acaba produciendo monstruos, que es aquello que, por ejemplo, Stanley Kubrick también nos estaba contando en El Resplandor, ¿no? Y lo ve muy bien también Mark Fisher. Mark Fisher dice que El Resplandor lo que nos cuenta es cómo el Overlook como sueño americano, como el ideal de vida americano, American Way of Life, está construido sobre un cementerio simbólico, ¿no? De monstruos, de fantasmas que están ahí. Y bueno, pues aquí ocurre más de lo mismo, ¿no? Entonces tiene una relación traumática con el sexto Bo por esta historia que le ha contado su madre, una madre también pues que nos recuerda mucho precisamente a las de Darren Aronofsky, ¿no? Por ejemplo, en El Cisne Negro, solo que aquí no son dos mujeres, sino que es una madre y un hijo, ¿no? Lo que hace que haya un Edipo evidente, ¿no? Más o menos explícito, hay un síndrome de Edipo tremendo, como diría Freud, con la diferencia de que aquí el padre ya está muerto, por lo tanto Bo no quiere matar al padre, sino que lo tiene idolatrado, ¿no? Que también sería interesante como comentario desde el aspecto teológico. Entonces, en definitiva, se le cuenta esta historia a Bo que hace que tenga un rechazo natural al sexo. Pero siendo un niño, en esa primera adolescencia, probablemente unos 12, 13 años, cuando ya empieza a ser consciente de su sexualidad, sin haber entrado tampoco en los 14 o 15, que son las primeras experiencias sexuales, ahí, en ese límite, lo que vemos es cómo en un yate conoce a una niña y tiene un romance con ella. Total, ¿qué ocurre? Que paradójicamente la madre de esa niña también es muy controladora. Entonces chocan ambas madres. Él vemos la forma traumática que su madre tiene de tratar este fenómeno con él, ¿no? Creándole inseguridad, manipulándole, con una actitud pasivo-agresiva que emplea todo el rato la madre, sabiendo cuándo callar, cuándo comentar qué cosa, cuándo fingir un apoyo envenenado, etcétera, que le va creando el trauma. Y, en definitiva, lo que terminamos viendo es cómo por la actitud también dominante de la madre de esta niña, la niña abandona el yate, abandona ese plan que tienen y Bo conserva una fotografía que esta niña se hizo con él y donde le dice espérame, ¿no? Entonces, de alguna forma, por un lado esa mitología que le ha contado su madre y por otro esta historia mitológica que a su vez se ha contado él, este recuerdo que él ha sublimado, hacen que toda su vida, hasta pues en torno a los 50, 60 años, que es lo que tiene el protagonista, no haya tenido ningún tipo más de relación sexual, ¿no? Y entonces, justo cuando vuelve en esta última parte de la película a casa de su madre, se reencuentra con este personaje, con esta niña ya crecida, que supuestamente había trabajado para su madre. Aquí descubre Bo
que todo era un simulacro, ¿no? De alguna forma, que la propia muerte de su madre era un simulacro y que todo estaba, que sus propias sesiones de terapia eran un simulacro y que todo de alguna forma estaba encaminado a hacerle ver que era un hijo espantoso y era una venganza de su madre, que creía que esa historia contada al principio por Bo, de que no podía ir a verla porque le habían robado las llaves, la maleta y el billete, era una ficción porque no le apetecía ir a verla, ¿no? Se nos descubre que todo es una invención de la madre como venganza, ¿no?, a este fenómeno, lo cual genera una reacción iracunda en Bo y hace un último tramo de la película, que es una única escena en la que Bo ataca a su madre, huye de la casa y finalmente se ve sometido a un juicio, que es un juicio por un lado mental, ¿no? Podríamos decir un juicio en el que el super yo, el yo y el ello se ven ahí representados perfectamente en la película. Una escena que ocurre sobre el agua, y esto no es casualidad por lo que ya hemos visto, y una escena donde la madre pues se erige como jueza, y si no la madre, algo peor, que es la conciencia de la madre que él toda su vida ha incorporado, ¿no? De alguna forma, queriendo ser un buen hijo y queriendo evitar los ataques de la madre, ha incorporado en su psique una vocecilla maternal, ¿no?, que le dice lo que su madre ya le va a decir, que es la reacción dura, ¿no?, la reacción que nunca está satisfecha, el super yo, podríamos decir, pero de manera radical. Y entonces en este juicio está como jueza su madre, ¿no?, de alguna forma. Y él evidentemente acaba condenado, como no podía ser de otra forma, porque es imposible que quiera a su madre, porque toda su vida está mutilada de su madre, ¿no? Entonces, en definitiva, esto es lo que nos cuenta Bo, ¿no? Obviamente he hecho un vídeo con spoilers porque, como he dicho al principio, era un análisis, porque creo que no pierde calidad el visionado si se ve así. Entonces, como decía, si esta película hubiera sido una historia realista, pegada a la cara del protagonista, que además sí puede ser un actor en otros tiempos exitoso y ahora ya en horas bajas, mejor, ¿no?, para conmover al público y tal, tendría un éxito escandaloso. Pero como es una película que opta por la fantasía, opta por el mito, opta por el símbolo, opta por el teatro de la memoria, la gente no lo ha entendido. Entonces, de alguna forma, este vídeo es una invitación tanto a ver la película con los ojos adecuados, atento a los símbolos, ¿no?, a la doctrina que está oculta, que diría Dante, y un recordatorio también de que así es como funciona el arte, ¿no? Hablando de sociedades secretas, de iniciación y demás, en la presentación del libro de la tradición de los europeos me preguntaron por el tema de la iniciación, y yo creo que la iniciación está en el cine, ¿no? En estos tiempos donde las sociedades secretas están en retroceso, las religiones están en retroceso, todos esos receptáculos modernos del saber tradicional se han ido quemando, han tenido su momento, pero se han ido quemando, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que queda? Queda el cine. Y cuando acabe el cine, ¿qué habrá si es que hay algo? Bueno, pues si sigue habiendo un mundo, pues probablemente haya formas alternativas cuando el cine se haya quemado, como opina, por ejemplo, Ángel Fareta. Según él, esto ya ha ocurrido. Para mí, películas como Bo tiene miedo demuestran que no, que el cine todavía tiene capacidad de hablarnos, quizás no mucha, quizás no para mucho tiempo, quizás estos sean los últimos estertores, pero yo creo que una película como Bo está miedo y un director como Ari Aster invitan a la esperanza en ese sentido. De alguna forma nos hablan de que la vida no es solo lo aparente, ¿no?, y de que las cosas que nos ocurren en esta vida tienen un significado profundo que es preciso comprender. Y en buena medida el arte está para eso, ¿no?, para iniciarnos al verdadero contenido de la vida, ¿no?, para entender que toda vida es un viaje y que ese viaje tiene un significado, ¿no?, como lo tiene el propio viaje que hace Bo, que en definitiva es un viaje de autoconocimiento, incluso cuando lo que se descubre, ¿no?, es desasosegante, porque es un viaje al fin de la noche, que en definitiva es el descubrimiento que está hecho exclusivamente en Occidente, ¿no?, que el viaje al final es un viaje al fin de la noche, es un viaje al corazón de las tinieblas, como le acaba ocurriendo al propio Bo, que no encuentra ninguna Penélope esperándole en casa y que no encuentra ninguna salvación, porque no estamos en el momento en el que eso ocurra, ¿no? Pero no por eso debemos abandonar la tarea de conocer el mundo que nos rodea y de seguir representándolo para las nuevas generaciones. En fin, película recomendable. Recomiendo también la lectura de la tradición de los europeos porque, sin ánimo de ser vanidoso, creo que es un vehículo interesante para entender esta y otras representaciones artísticas que están tanto recogidas en el libro
como en el caso de Bot tiene miedo, nos van llegando. Y es en definitiva, creo que tanto en el libro como en la película queda claro que son cuestiones muy acuciantes, cuestiones de nuestro tiempo y que a nosotros nos toca hablar de ellas. Así que este vídeo de alguna forma es una invitación para tratar de hablar de estos temas sin ánimo de ser exhaustivo. He querido hacer unos apuntes rápidos sobre cosas, aspectos que me han llamado la atención de la película. Debería volver a verla, tomar apuntes para poder hacer un análisis serio. Ya veré si me da tiempo para poder hacerlo por escrito. En cualquier caso, valga este análisis grabado para iniciar esa tarea, y si la ven, pues me gustaría que me dijeran qué les ha parecido, si han visto las películas de Ari Aster, de Robert Eggers, etcétera. Me gustaría saber qué opinión les merece. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado el vídeo y espero volver a verles por aquí. Ya saben, irónicamente, obviamente, al final me ven ustedes a mí, pero bueno, volver a tenerles por aquí pronto en Pura Virtud, Cine y Literatura.